Escorpio, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Yo soy Ana y esto es el Club de Escorpio. Bueno, ya estoy por aquí con vosotros, todavía no estoy totalmente recuperada, pero bueno, quería haceros la lectura diaria del día 27 de octubre del 2023. Tengo muchísimas ganas de mostraros o de agradeceros la cantidad de comentarios pues positivos, la cantidad de comentarios que he tenido deseándome pues pronta recuperación, así que un millón de gracias a todos los que estáis por aquí por el canal. Bueno, como siempre digo, son lecturas tanto para hombres como para mujeres y son lecturas para horóscopo Escorpio, signo solar o ascendente Luna, Venus, Escorpio. En el caso en el que queráis saber algo de alguien que también sea de signo Escorpio, ver cómo están sus energías, cómo está a día de hoy, cómo va a ir cambiando las situaciones si es de signo Escorpio, te recomiendo que escuches este vídeo. Recuerda que son lecturas diarias Escorpio hoy 27 de octubre. Vamos a empezar por las energías y vemos que nos sale. Mirad, nos sale la carta de la serendipia, la historia interminable y la encrucijada. Fíjate que la serendipia es una carta que nos indica que vamos a tener suerte, vamos a tener unos días de suerte. Felicidades a todos aquellos escorpiones que cumplís años en el día de hoy y vais a tener muchísima suerte, vais a pasar un día estupendo. Para todos los que cumplimos años más hacia adelante, pues también deciros que vamos a pasar una temporada en la que vamos a tener suerte en juegos de azar. Mirad, muchos no haréis juegos de azar o muchos no invertiréis dinero en ese tipo de cosas, pero tendréis suerte en otras cosas. La cuestión es que aquí me hablan de suerte, mucha suerte, ¿vale? Momentos en los que vamos a estar como que todo nos va a salir bien. Y luego la historia interminable es que hay algo por ahí que tú creías que había terminado, pero que ni mucho menos esa es la realidad. Fíjate que la historia interminable te dicen, hay algo que tú crees que se ha terminado hace tiempo, que crees que ya no hay nada que hacer. Y aquí nos hablan de que la historia no ha terminado, es una historia interminable, eso significa que todavía quedan cosas por vivir con esta persona. Y luego nos habla de una encrucijada. Muchos de vosotros estaréis ahora mismo sopesando alguna decisión importante, Escorpio. Una decisión difícil de tomar. Puede ser que sea una decisión entre dos personas, pero también puede ser una decisión en un trabajo o puede ser una decisión de un tema judicial. No sé, creo que aquí hay cosas todavía que tenemos que pensar bastante y estamos indecisos en algún tipo de decisión que tenemos que tomar. Luego, por otra parte, nos salen los ciclos de la vida, el huérfano y el aquí y el ahora. Fíjate, yo siempre digo o hablo mucho de los ciclos de la vida, porque creo que es así, ¿no? Nosotros siempre estamos pasando por ciclos que en algunas ocasiones serán mejores, en otras ocasiones serán peores, pero son ciclos por los cuales estamos viviendo, por los cuales tenemos que vivir. Y fíjate que si ahora mismo estamos pasando por una etapa mala, una etapa ponzoñosa, una etapa en la que pues a lo mejor no nos gusta demasiado, nos dicen que este ciclo como que va a ir cambiando, pero son pues vivencias que tenemos que vivir, ciclos que tenemos que pasar. Luego el huérfano nos dice también que habrá momentos en los que nos encontremos quizá un poco solos, un poco, no sé, pues que a lo mejor nos sentimos en soledad o que no tenemos gente que esté con nosotros o gente que nos acompañe, que esté en el día a día también, ¿no? A veces nos sentimos de esa forma, como un poco huérfanos, pero bueno, hay que levantar un poco el ánimo o intentarlo al menos, porque como digo, vamos a pasar por una etapa en la que vamos a
tomar decisiones importantes que nos dice la encrucijada, pero también nos dicen que vamos a estar como bien, ¿no? Vamos a tener momentos pues en los que vamos a estar como más felices, o al menos vamos a tener más suerte. Una carta que sí que me gusta muchísimo de este oráculo es la carta del aquí y el ahora. Esta carta te dice que hay que vivir el momento, que hay que vivir en el momento en el que estamos. El pasado, pasado está, no podemos hacer nada por él, y el futuro ya llegará, tampoco podemos hacer nada por ello, pero sí que podemos vivir el momento que tenemos, sí que podemos vivir el ahora. Y eso es lo que nos dice esta carta. Entonces, yo creo, Escorpio, que en la época en la que estamos, precisamente porque viene nuestro cumpleaños o porque ya habrá pasado para algunos, es cierto que nos encontramos en una situación en la que estamos como más melancólicos, como más, no sé, nos sentimos pues diferentes, y eso también hace que a lo mejor prestemos un poco más de atención quizá a los recuerdos del pasado, pero también es cierto que tenemos que vivir el momento, porque si no, los momentos del presente pasarán por nuestra vida sin apreciarlos, así que es mejor vivir el momento, y bueno, luego el futuro ya llegará y el pasado pues pasado está. Lo que sí te digo es que hay una historia que no ha terminado, y esa historia que no ha terminado pues todavía tiene que dejarnos pues quizá un poquito de huella en nuestro presente, o quizá en nuestro futuro cercano. Vamos a ver qué nos dice el tarot. Recordad que son lecturas generales. En el caso en el que queráis una lectura privada, en pantalla estarás viendo los teléfonos para comunicarte con mi equipo de tarotistas, que están para ti las 24 horas del día. Y si no, en un comentario fijado de este vídeo o de cualquiera de los vídeos del canal tenéis mi WhatsApp para comunicaros conmigo, y yo os contestaré y os diré pues el precio de las consultas conmigo y la agenda para ver qué día y qué hora tengo disponible, aunque últimamente, como he estado mala, pues bueno, la agenda la tengo cerrada, pero bueno, os puedo dar cita para más hacia adelante, ¿vale? Así que vamos a ver qué nos dicen las cartas del tarot. Vamos allá. Bueno, fíjate que te sale la experiencia de la vida, el 4 de otoño, el despertar y el as de invierno. Te dicen que te tienes que liberar de antiguas creencias que ya no te sirven, y te dicen que un acontecimiento importante y transformador va a llegar a tu vida, que una situación que abre la vía hacia nuevas oportunidades, es decir, deshazte de cosas del pasado que no te van a terminar llenando, que no te aportan nada a tu vida. Y como digo, creo que va a venir un acontecimiento importante que va a transformar tu vida, y que habrá una situación que te abra unas nuevas oportunidades, ¿vale? Que te dejen como la puerta abierta hacia una nueva oportunidad. Luego, por otra parte, te dicen que vas a equilibrar tus gastos y tus ahorros, y te dicen que puede que tengas que ayudar quizá a alguien que lo necesita, ¿no? Que tenga a lo mejor menos oportunidades económicas que tú, y puede que tengas que ayudar a alguien de tu familia, o bien a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, no sé, a alguien, a tus hijos, pero nos hablan como de que puede que ese dinerito que tienes ahorradito, que tengas que utilizarlo para poder ayudar a alguien de tu familia. Luego, por otra parte, te dicen que tienes que cambiar tu forma de ver la situación, que utilices la originalidad, que te dicen además que vas a tener como una pausa temporal por la situación que estás viviendo. Acuérdate que hemos visto que vas a tener que tomar decisiones importantes, que estás como en una encrucijada, y eso va a hacer que la situación para ti pues tenga un cambio y un giro inesperado, que creo que va a ser una nueva oportunidad que te va a brindar la vida. Te dicen también que no te desanimes por los desafíos que encuentres en el camino, que es importante expresarse claramente y con precisión.
Luego además te dicen también que vas a tener ideas asombrosas que deberán implementarse, es decir, puede ser que dentro del terreno laboral te venga algún tipo de idea a la cabeza que sea bueno que lleves a la acción. Muchas veces tenemos el terreno laboral parado o estancado o vemos que no avanzamos y dices, ¿por qué? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué la situación no va a mejor? Y eso significa porque quizá necesitamos algún pequeño empuje nuevo, algún pequeño cambio que haga que ese terreno laboral, ¿no? Esa actividad laboral tuya pues dé un giro o un cambio importante a positivo. Fíjate que también te dicen que tienes que pensar a largo plazo, ¿vale? Porque creo que es necesario que esos cambios sean no para hacerlo hoy y mañana ya no, sino un cambio que va a ser para largo tiempo. Es lo que te quieren decir. Luego también te hablan de que vas a tener una nueva relación. Alguien nuevo va a entrar en tu vida y vas a tener una nueva experiencia emocional. Fíjate que vas a tener invitaciones para algún tipo de evento, algún tipo de, no sé, cumpleaños, actividad, algún tipo de evento te van a invitar y puede ser que en esa invitación sea donde tú conozcas a alguien especial en tu vida. ¿Vale? Y luego te dicen que vas a tener a alguien especial también, algún tipo de amigo o amiga con quien vas a compartir tus preocupaciones. Luego, por otra parte, te dicen que tienes que tomar las medidas necesarias para asegurar esa financiación de tus seres queridos. Como he dicho antes, puede ser que alguien necesite de tu ayuda económica, algún ser querido, algún ser amado, algún ser familiar, ¿vale? Por otra parte, también te están diciendo aquí que va a venir alguien leal, amistoso a tu vida, y te dice que esa persona va a darte la valentía de que confíes en ti mismo y es una persona maravillosa que va a querer ayudarte. Y eso es lo que va a hacer que tengas un equilibrio dentro de lo que es el trabajo y la familia. O sea, no estés completamente dedicado o dedicada al trabajo ni solamente dedicado a la familia. Creo que tiene que haber un equilibrio entre las dos cosas para poder ser feliz. Luego por otra parte te dicen que tienes que ser firme en tus decisiones, organizativa, ¿vale? Tienes que guiarte por la lógica más que por el sentimiento. Muchas veces nos dejamos guiar más por los sentimientos que tenemos que por una lógica aplastante, y creo que aquí es necesario dictar sentencia más por esa lógica más que por el pensamiento. Y luego, como por otro lado, te dicen ya que hay que pasar a la acción pero ser prudentes, ¿vale? Y hay que tener una atención meticulosa por los detalles. Sobre todo, como digo, para cuando tengas que tomar esa decisión de la cual nos hablaba la encrucijada, creo que tienes que ser constante en los cambios que te van a venir, porque creo que eso va a hacer que la vida te cambie por completo. Ya te digo que en el amor va a entrarte alguien nuevo, y ya te digo que en el terreno laboral pues cambios importantes vienen dentro de poco tiempo. Aunque también te recuerdo que te salía que había una historia interminable que no ha acabado aún. Aunque te venga alguien nuevo a tu vida, también es cierto que me hablan de alguien del pasado. Vamos a ver qué mensajito te dicen para ti, qué mensajito te da el oráculo de tú puedes hacerlo. Vamos a coger una cartita y vemos qué nos dicen también para mí, que soy Escorpio. Y me dicen, no te tomes nada personalmente, transforma tu vida. Cuando rechazas tomarte las cosas personalmente, evitas muchos sufrimientos en tu vida. Tus sentimientos de enfado, de celos e incluso de tristeza desaparecerán, sencillamente si no te tomas las cosas personalmente, efectivamente.
A veces las cosas nos tienen que resbalar como si tuviéramos mantequilla en el cuerpo y es así. La opinión que nos den los demás a veces nos tiene que importar un pimiento, sinceramente, porque creo que así pues no nos vamos a sentir mal. Entonces, bueno, no nos vamos a tomar las cosas personalmente, las cosas pasan no por nuestra culpa, pasan por X motivos y desde luego nosotros pues no tenemos la culpa de la mitad de las cosas que nos pasan. Así que nada más, Escorpio, espero haberte podido ayudar. Muchísimas gracias por pasarte por aquí, por los comentarios, por los likes, por las suscripciones. Gracias, 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 de verdad. Un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.